Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington y hoy vamos a hacer un programa especial sobre España, sobre la situación política y la situación económica de ese país, de alrededor de 45 millones de habitantes, que es sin duda uno de los más importantes del mundo hispanohablante. Y para hablar sobre España, tenemos a 3 periodistas españoles invitados. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Antonio Caño. Bienvenido, Antonio, a este programa. Hola. Ángel Villarino, corresponsal de Reforma de México, periodista español. Bienvenido también. Gracias. Y Marco Asset, corresponsal de La Vanguardia de Barcelona. Bienvenido a este programa. Gracias. Está también Muni Jensen, analista política en NTN 24. Bienvenida, como siempre, a este programa. Tal vez la noticia más importante, más destacada, más controversial de los últimos meses, que tiene que ver con España, es que en las últimas semanas el presidente del gobierno de Cataluña, de la Generalitat Catalana, como se llama, Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas que está al noreste de España, cuya capital es Barcelona y es muy próspera, el señor Artur Mas anunció que piensa convocar un referendo para, mediante 2 preguntas, interrogar a los ciudadanos sobre si quieren que Cataluña se convierta en un estado independiente. Ese referendo, según anunció Artur Mas, va a tener lugar el 9 de noviembre del 2014, una fecha importante porque recuerda la caída del muro de Berlín, que fue un 9 de noviembre. Pero aquí vienen varias cuestiones que yo quisiera preguntarles a ustedes. La primera es, el presidente del gobierno español, el gobierno central, Mariano Rajoy, conservador, justo después de este anuncio dijo que ese referendo no se puede hacer y en efecto la Constitución no lo permite. Pero, ¿será que se va a hacer? ¿Será que no se va a hacer? Es una pregunta todavía difícil de responder. El referéndum, hasta donde yo entiendo, no sé si vosotros tenéis otra información, no está formalmente, oficialmente convocado. Aún queda un margen para negociar su convocatoria oficial. Lo que ha hecho el presidente catalán es anunciar la intención de convocarlo, pero oficialmente no está aún convocado. Yo no sé si se va a hacer el referéndum o no se va a hacer. Me inclino a pensar que no se va a hacer. Pero en todo caso, se haga o no se haga, lo que no se puede negar es que el problema está presente, que de forma justa o injusta los catalanes entienden que su integración en el conjunto de España debe ser de otra manera, debe articularse en torno a estructuras diferentes a las actuales, y esa preocupación va a existir, se haga o no se haga el referéndum. Así es que yo creo que el problema exige o exigiría que las dos partes negociaran. Las dos partes, quiere decir el gobierno catalán y el gobierno español, negociaran esas nuevas estructuras en las que se puede integrar Cataluña, lo que probablemente exigiría una reforma de la Constitución española, que quizá es una buena salida. Marc, para los que nos ven, ¿cuál es el origen del problema de Cataluña y España? ¿Por qué razón hay un interés independentista en amplios sectores de la sociedad catalana? Hay que decir que el interés, el independentismo era minoritario hasta hace 2 o 3 años. Yo llevo más de 10 años fuera de Cataluña. Para mí también es una sorpresa regresar a Barcelona y ver en los últimos 2 o 3 años cómo ha subido el independentismo. Pero este fenómeno tiene orígenes lejanos, históricos, y orígenes más cercanos. Históricos, bueno, Cataluña es una región, comunidad autónoma, país con una identidad distinta de la castellana, de la española, con una lengua propia, con una historia también distinta, con una historia de contenciosos y acuerdos también, disputas y acuerdos con España, con el gobierno de Madrid. Esto siempre ha existido, no es algo nuevo, ni lo ha inventado ningún gobierno, ni ningún movimiento político en los últimos años. Ahora bien, en los últimos 3 o 4 años ha habido chispas que han desencadenado la situación actual, ¿no? Una de ellas, la más citada, y probablemente eso es importante, es la negativa del Tribunal Constitucional Español al Estatuto de Autonomía, que vendría a ser algo así como una constitución de la Comunidad Autónoma Catalana, que se había aprobado en referéndum en Cataluña, que habían aprobado las Cortes de Madrid, que el rey Juan Carlos había firmado como ley española. Bueno, el Tribunal Constitucional Español la redujo mucho este estatuto de autonomía, y en Cataluña se sintió esto como una desautorización de la voluntad popular. Esto disparó el sentimiento independentista. Luego
En los años siguientes ha habido sucesivas negativas del gobierno de Madrid a negociar cualquier otro tipo de pacto, de adaptación de Cataluña en el resto de España. Y luego, obviamente, yo creo que la crisis también juega. La crisis se ha manifestado en diversos países europeos de muchas maneras, incluso en España, los movimientos de los indignados, movimientos populistas en otros países. En Cataluña ha contribuido el malestar con la situación actual, que no es único de Cataluña. En el resto de España también hay un malestar con la situación presente de España y de sus instituciones. En Cataluña se ha canalizado en parte con el movimiento independentista. ¿Qué piensa el resto de España de Cataluña? Que es una pregunta que uno muchas veces se hace. Cataluña es una región que tiene alrededor de 7 millones de habitantes en un país de unos 44, 45 millones, como digo. Yo creo que hay una falta de entendimiento mutuo muy grave. De la misma manera que creo que se exagera o no se entiende desde Cataluña qué es lo que España piensa de ellos, el famoso victimismo que se denuncia siempre en los medios de comunicación españoles. Desde España tampoco se entiende muy bien lo que quiere Cataluña, lo que pide, ni se entiende que lo que Cataluña está reivindicando muchas veces es simplemente tener poder hablar en un idioma que han utilizado toda la vida. Yo recuerdo una cosa que cuento siempre. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo recuerdo perfectamente la primera vez que oí hablar catalán. Yo vengo de Guadalajara, que es una ciudad muy pequeñita, en la que yo no oía en Castilla-La Mancha, cerca de Madrid, pero en un entorno provinciano. Y yo nunca había oído hablar catalán hasta que estaba en Estambul con mis padres, esperando en la cola para entrar a la Hagia Sofia, y había unos catalanes delante. Yo instintivamente lo que pensé es, ¿por qué lo harán? Lo hacen porque son rebeldes, porque son malos, ¿no? Era muy pequeño, tendría 11 años, pero en mi casa no son especialmente nacionalistas españoles, no hay un nacionalismo español muy fuerte, pero esto refleja bien ese sentimiento de que cuando los catalanes están reivindicando algo suyo parece que es por molestar y parece que es excluyente. En mi familia hay algunos casos de típica persona que no compra productos catalanes porque considera que está financiando el independentismo, está financiando un país extranjero, prefiere comprar un producto de otro país. Y por el otro lado, yo también, eso es como se ve en un sector de la población española. Hay otro sector de la población española que lo entiende de otra manera, que se ha movido más. Recordemos también que en Cataluña hay muchísimos, no sé cuál es la proporción segura, a lo mejor Marc la conoce, pero la proporción de personas que tienen familiares que en las últimas 2 generaciones han venido de otras partes de España. Entonces se conoce un poquito más, pero también hay malentendidos constantes con lo que pensamos los españoles de Cataluña, y creo que esta es la raíz de un problema que tiene difícil solución. Un golpe o una sorpresa, un golpe moral difícil para España en este momento, que empieza a salir de una recesión, que ha vivido unos años tan difíciles, que tiene unas tasas de desempleo tan altas, tener que enfrentarse en este momento a un reto que tiene alto contenido histórico y emocional y económico. La pregunta quizás para cualquiera de ustedes: ¿la Unión Europea se ha pronunciado sobre una eventual separación de Cataluña? Porque una cosa muy diferente es Cataluña dentro de la Unión Europea como un país independiente, y otra es quedándose completo por fuera. El nuevo miembro de la Unión tendría que tener el nuevo miembro del voto favorable de todos los demás países, y España podría bloquear ese ingreso. Sí, este tema, de hecho, es clave, en el centro de todos los debates, y si algún día un referéndum será uno de los motivos de los argumentos decisivos, ¿no? Porque el nacionalismo catalán tiene vocación europea y europeísta, ¿no? Y siempre el argumento ha sido, si queremos la independencia dentro de la Unión Europea. Como dices, Juan Carlos, para que un país entre en la Unión Europea cualquier país requiere la unanimidad de todos los miembros, por lo tanto también requeriría la unanimidad de España. Y la Unión Europea, aunque no se ha pronunciado específicamente sobre lo que está ocurriendo entre Cataluña y España, sí que se ha preguntado a portavoces o a comisarios europeos qué ocurriría. ¿Cataluña seguiría en la Unión Europea porque los catalanes somos europeos y somos ciudadanos de la Unión Europea, o como nuevo país tendría que salir y volver a pedir la entrada y seguir el proceso pues que sigue en Croacia, Montenegro o ponerse en la fila? Bueno, técnicamente la respuesta es que sería un nuevo Estado, por lo tanto tendría que pedir la entrada. Pero yo creo que esto son hipótesis muy lejanas. Podría ser que hubiese una negociación política si las cosas se hiciesen con el acuerdo de España y con la complicidad de España.
porque a la Unión Europea tampoco... Cuando votar en un referéndum no querrían los ciudadanos saber, porque creo que el escenario es muy distinto. Sí, pero la clave es que este referéndum, la clave también es que este referéndum no es vinculante, que eso es una cosa, o sea, es un referéndum de consulta, entonces en ningún caso, por ahora no va a ser vinculante y yo supongo que no habrá un referéndum vinculante en muchos años. Hay muchos pasos que hay que hacer. Yo creo, y ahora me aventuro a dar un pronóstico que seguramente quizá dentro de unos meses quedaré mal diciéndolo, pero todo parece que este referéndum no se va a celebrar de entrada. Es más un instrumento de negociación para que pueda hacer. Luego, es distinto que haya, digamos que hay una independencia que sea unilateral, que Cataluña declare la independencia unilateral de España, por las malas, podríamos decir. Entonces será muy difícil que Cataluña encuentre aliados en Europa, en España, para seguir a la Unión Europea, que si la independencia fuese pactada, como hubiese pasado, por ejemplo, en Quebec, que es una provincia canadiense que ha celebrado los referéndums de independencia, con el acuerdo del gobierno de Canadá y con la perspectiva de que si hubiese ganado el sí a la independencia, que lo perdió, pero hubiese habido una independencia pactada. Bueno, yo creo que son demasiados pasos, demasiadas pantallas, ¿no?, para hablar en el lenguaje de los videojuegos, para ver qué pasaría en el momento de que Cataluña sea independiente. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Antonio, a propósito de este problema entre Cataluña y el gobierno central español, el resto de España, uno se pregunta lo siguiente: después de que murió el dictador Francisco Franco el 20 de noviembre del 75, los españoles redactaron una constitución, la única pactada prácticamente por todos, que es la Constitución de 1978, y eso dio origen a lo que se llama el Estado de las Autonomías, que les da, como su nombre lo indica, grandes competencias a las distintas regiones, cada una de las cuales tiene su propio parlamento, algunas su propia policía, etcétera, etcétera. Pero pues eso parece estar en crisis. Entonces, el Estado de las Autonomías, con este problema de Cataluña, que es una de las comunidades autónomas más importantes, parece amenazado. Por otra parte, después de la muerte de Franco en España hubo un gran respeto, se suscitó un gran respeto por la figura del rey Juan Carlos, que reemplazó a Franco, pero que devolvió la democracia a España. Esa es en realidad la razón por la cual los españoles han querido al rey Juan Carlos, pero resulta que el rey Juan Carlos está envuelto en una cantidad de problemas por aquella cacería que se va a hacer al África, porque su yerno Iñaki Urdangarín está en problemas económicos y con la justicia muy serios. Y por si fuera poco, España había generado un estado del bienestar típico europeo, donde la gente vivía con ciertas comodidades, tenía seguridad social, era un país próspero hasta hace unos 5 o 6 años. Y resulta que ahora están en una crisis económica, hay un desempleo del 25% y un desempleo juvenil de más del 50%, casi del 55%. ¿Quiere decir entonces que todo entró en crisis en España? ¿Que todo ese modelo institucional y económico diseñado después de la muerte de Franco y cuando el país volvió a la democracia está en crisis? Cuando falta el dinero se pone todo en cuestión. Mientras el dinero sobra y se puede repartir, se compran voluntades, estados de ánimo, prácticamente todo es comprable. Desgraciadamente esto es la naturaleza humana, la naturaleza de los países también. Es la crisis económica la que destapa todos los demás problemas que has mencionado, que es exactamente la lista que menciona, y quizá alguno más de menor calibre. Pero ante ese cúmulo de problemas, lo que España debería hacer excepcionalmente es pensar de una forma pragmática, tratar de jerarquizar esos problemas y priorizar su solución. Es imposible acometer todos esos problemas al mismo tiempo. La única forma de hacerlo sería crear una escala de prioridades, que es lo que tenemos que hacer los españoles en este momento. Primero, salir de la crisis económica más acuciante, la que significa paro, hambre, incluso para algunas personas, desprotección, pérdida de su vivienda. Eso es lo más urgente. Segundo, desde mi punto de vista, consolidar lo que se pueda del estado del bienestar. El estado del bienestar tal como lo conocimos generaciones anteriores, es decir, un estado que garantiza de por vida tu educación, tu salud, tus pensiones,
no va a existir más, ni en España ni probablemente en ningún sitio. Pero algo hay que salvar. Por tanto, lo que hay que hacer es ver qué se puede salvar del estado de bienestar. Tercero, reconstruir nuestro estado de las autonomías. La idea de que hay que arreglarlo con más centralismo, aparte de ser estúpida e inviable, sería un enorme error. España no se va a resolver con más centralismo. Hay que modernizar nuestro estado de las autonomías, quizá caminando hacia un estado federal, pero desde luego no se va a resolver eliminando la autonomía que se consiguió en su momento. Y desde mi punto de vista, y por último, quizás sí, ¿por qué no?, discutir sobre nuestro modelo de Estado, sobre la monarquía o república. Desde mi punto de vista es el último de los problemas, pese a todos los casos que han podido saltar de una forma muy llamativa en estos meses, es el último de los problemas españoles, y yo creo que puestos frente a al momento de la decisión entre monarquía y república, pese a todo el desprestigio que puede haber acumulado algunas miembros de la Casa Real los últimos meses, todavía los españoles tendrían muchas dudas. Sí, yo creo, retomar donde ha dejado Antonio, yo creo que los españoles quizás seguirían teniendo dudas, pero sí es cierto que la monarquía ha perdido parte del brillo, parte de la protección, por ejemplo, que tenía hace años, que le daban hace años los medios de comunicación, en los que era absolutamente intocable. Ahora ya no es un problema, o no es tan arriesgado hablar de la monarquía abiertamente. Yo creo que España, el modelo institucional sí está en duda. Estoy completamente de acuerdo con Antonio en que está en duda porque falta dinero, y cuando falta dinero se destapa todo lo demás. Una de las cosas que no se ha mencionado, y creo que también es muy importante y que está en la cabeza de todos los españoles y en el corazón de todos los españoles ahora mismo, es la corrupción. La corrupción existía, y la mayoría de los casos proceden de entonces, de cuando iban bien las cosas. La mayoría de los casos empiezan ahí. Precisamente cuando iba bien había dinero para todos, entonces se tapaba todo con dinero. Todos los que tenemos algún familiar o tenemos amigos, contactos dentro de lo que es el aparataje del gobierno español, de las autonomías, conocemos casos hasta hilarantes de corrupción y de falta de moralidad en las instituciones públicas. Esto salta porque cuando empieza a faltar el dinero, los propios medios de comunicación, que en su momento no hacían ningún caso a este tipo de asuntos, pues empiezan a ser temas más polémicos con los que la gente se empieza a indignar cada vez más, y pues se va destapando todo, ¿no? Todos los demás problemas quedan al aire cuando falta el dinero para comprar las ropas con las que taparlo. Pero creo que el tema institucional es importante, pero el problema de modelo español, desde mi punto de vista, es un problema de modelo económico. España funcionó durante muchos años, una cosa que yo creo que todo el mundo tiene clara en España, quizás fuera no tanto, pero funcionó durante muchos años con un modelo pues que no era sostenible, un modelo basado en la construcción, muy dependiente del turismo y insostenible. Entonces, en cuanto pinchó la burbuja, pues se hundió. Bueno, volviendo a la transición, ¿no? Ahora se reniega de la transición y es bueno, yo creo, que se cuestione, pero hay que reconocer los logros que consiguió. En esa época era ejemplar. Y así fue muy útil. El estado de las autonomías, que ahora a nadie le gusta, ni a los catalanes por demasiado poco, ni a los centralistas por demasiado, yo creo que fue esencial para articular y desarrollar España después del franquismo. El modelo económico también se cuestiona, pero los beneficios que ha llevado el modelo económico en educación, a familias que no habían accedido a educación, en infraestructuras, por ejemplo, las autopistas, ¿no? Se han proliferado las imágenes de autopistas vacías, aeropuertos vacíos, ha habido excesos, claro, pero esto quedará ahí. España es un país, y esto lo dicen muchas empresas que quieren invertir con unas infraestructuras que serán muy útiles para salir de esta crisis. No quiero decir que todo esto, que el modelo de transición sea válido, al revés. Ahora quizás se ha agotado su utilidad y es el momento de revisarlo. Mi duda es que el gobierno español actual no sé si está dispuesto a acometer esas prioridades que mencionabas, Antonio, o da la impresión más de ser un presidente, Mariano Rajoy, del Partido Popular Conservador, muy inmovilista, ¿no? Dejar que pasen los temporales, y para mí el caso de Cataluña es paradigmático. No hacer nada, a ver qué pasa, a ver si a los catalanes se les pasa esta fiebre. Y me da la impresión de que en muchos asuntos actúa de esta manera. No sé si será la mejor solución para salir de esta crisis española. Regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa.
Continuamos con Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Antonio, hablábamos ahora de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español. Fue elegido hace 2 años. Le ha tocado torear toda esta crisis. Está en líos con el gobierno de Cataluña, tiene crisis económica, el desempleo es altísimo, ha tenido que pedir ayuda a la Unión Europea y asesoría por todas partes, venir a hacer frente al Fondo Monetario y demás. Todo indicaría que es un gobierno que debería caerse o perder las elecciones. En principio las elecciones en España, las generales, son dentro de 2 años. Pero mire, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, muy respetado en España, el CIS, el PP, es decir, el partido de Rajoy, tiene el 34% de favorabilidad y la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, tiene el 26,8%. Después viene Izquierda Unida, otro partido, como su nombre lo indica, de izquierda, que tiene el 11,3%. Es que los señores del PSOE salieron muy desprestigiados del gobierno anterior con José Luis Rodríguez Zapatero. Es que su candidato, que ya perdió unas elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, que es un hombre viejo zorro de la política, no tiene capacidad suficiente de ganarle a Rajoy, que es otro viejo zorro de la política. Claro, una de las cosas que ocurre es que los españoles no olvidan de que el cáncer, la crisis económica, empezó cuando gobernaban los socialistas, y durante al menos un año el presidente del gobierno de entonces, Rodríguez Zapatero, estuvo negando la existencia de ese cáncer y por tanto se perdió un año en aplicar su tratamiento. Todos sabemos que cuando tienes un año de tratamiento de un cáncer, las posibilidades de curación son muy inferiores. Y esto es algo que está todavía en la mentalidad de los españoles. Después, los que sucedieron al anterior gobernante español al frente del Partido Socialista tampoco han mejorado mucho el rendimiento del partido, que en este momento francamente no es una fuerza alternativa. Por tanto, yo creo que efectivamente Rajoy hoy ganaría las elecciones y probablemente las ganará cuando las convoque en el plazo de 2 años, no tanto por sus méritos, que son escasos, porque básicamente lo que ha hecho es estar ahí cuando, en fin, en el momento en que la situación económica empieza a mostrar algunos signos positivos, pero él desde luego ha carecido por completo de la iniciativa, del liderazgo, que una situación como la que hemos descrito antes en este programa exigiría en un dirigente político. Rajoy en absoluto no ha dado la talla, en absoluto ha empeorado incluso las cosas en algunos detalles que no da tiempo a comentar. Creo que ha sido un mal presidente del gobierno hasta la fecha, pero aún así, efectivamente, creo que ganaría las elecciones. Me llama la atención la gran contradicción, porque tiene un 75% de desaprobación. La austeridad ha sido como el monstruo de España, y sin embargo parece haber funcionado. Hace unas semanas estuvo la famosa troika del Fondo Monetario del Banco Central Europeo más o menos declarando el fin de la recesión en España. Entonces los votantes no están castigando necesariamente a Rajoy por haberles hecho tomar ese remedio espantoso que ha sido la austeridad. Es que yo creo que los españoles han reaccionado, hemos reaccionado de la siguiente manera. Como lo que decía Antonio, el gobierno de Zapatero fue el que empezó, con el que empezó la crisis. Este tampoco la ha arreglado. La conclusión a la que ha llegado la mayoría es la clase política. Entonces, no es un partido o es otro partido, es la clase política que no funciona. De hecho, los votos que pierde el PP se han ido en la mayoría a cosas distintas al PSOE. Ya sea Izquierda Unida, ya sea movimientos nuevos, ya sean nacionalistas, pero fuerzas que no son opción de gobierno, pero ¿no? Que porque es el desencanto. Yo creo que es la parte más, es la reacción. Sí, para un latinoamericano es curioso, si uno piensa en los países nuestros, que no haya surgido un movimiento, un tercer partido, una nueva fuerza política que haya tomado fuerza en este momento, ¿no? Sigue existiendo los mismos 2 partidos y casi que son la única alternativa que existe. Sí, es difícil de explicar eso. Una de las razones es que los 2 partidos mayoritarios tienen un enorme control de la sociedad y de todos los movimientos ciudadanos. De alguna manera todos acaban estando bajo control de algún partido, incluso aquellos que surgen como movimientos de la sociedad civil. Y la financiación. Y otra de las razones es que el pánico que hay en España a los populismos y a los movimientos de ese carácter. Yo, por cerrar una cosa sobre Rajoy, que creo que
hemos hablado de todas las cosas que ha hecho mal, también es verdad que ha adoptado casi todas las medidas que le han llegado desde fuera, desde Europa las ha adoptado y bueno, por lo menos desde Bruselas lo que se oye últimamente son palabras de complacencia con lo que ha hecho España y de que las cosas van bien y que ha hecho las cosas que eran necesarias. Parece que es uno de los motivos de que la situación en España empiece a mejorar, es que se han adoptado esas políticas que quizás verdad no sean suyas sino impuestas desde fuera. Y una última cosa para los últimos 30 segundos, Marc, y el otro problema es que empiezan a morir más personas en España al año de las que nacen, se está envejeciendo el país y los españoles están emigrando, cosa que no es un fenómeno nuevo. Sí, es un fenómeno europeo y quizá también, porque Alemania es un país que, por ejemplo, también vive estos problemas, pero quizá en estos años particularmente español y, bueno, quizás esto refleja un pesimismo vital o existencial de las Fueron personas. 40.000 en el primer semestre del año. Gracias a los cuatro y ojalá España salga de la crisis lo más pronto posible y a ustedes les espero en una próxima.